Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les invito a que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a estudiar los homomorfismos, ¿verdad? Y los homomorfismos son un concepto o una definición bastante importante respecto a lo que es el estudio del álgebra. ¿Y cómo vamos a entender los homomorfismos? Inicialmente como una función, ¿verdad? Pero una función bastante particular. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a pensar inicialmente para construir esta definición en dos conjuntos. Supóngase un conjunto A y un conjunto A'. Vamos a escribirlos acá. Un conjunto A y un conjunto A'. Seguidamente vamos a escribir dos leyes de composición internas o vamos a pensar en dos leyes de composición interna. Una ley que vamos a denotar o vamos a representar con asterisco y una segunda ley que la vamos a denotar o representar con asterisco prima. La ley asterisco la vamos a asociar al conjunto A y la ley asterisco prima la vamos a asociar con el conjunto A', es decir, vamos a establecer una primera ley de composición en A, por lo tanto va a ser una función que va a ir del producto cartesiano A por A, o lo que es lo mismo A cuadrado, al propio conjunto A, según lo que es la definición de una ley de composición interna. Vamos a hacer lo propio con la ley asterisco, pero asociada al conjunto A'. Entonces, establecemos una función asterisco prima que va desde A' cuadrado, o lo que es lo mismo, A' por A', ¿a dónde? Al conjunto A'. ¿Y qué va a ser entonces un homomorfismo a partir de esto? Va a ser una función que va a ir del conjunto A al conjunto A'. Es decir, vamos a colocar una función f que va a ir desde A hasta A', pero tal que se cumpla que la imagen de la composición en el conjunto A es igual a la composición de las imágenes en el conjunto A'. Vamos a colocar esta definición simbólicamente, que pienso que se va a ver mucho más clara si lo hacemos de esta manera. Entonces, f de A en A' respecto a las leyes de composición internas asterisco y asterisco prima, repito, va a ser un homomorfismo si y solo si la imagen de la composición en A es igual a la composición de las imágenes en A'. Y eso va a ser válido para todo elemento A, B que estén en el conjunto A. Entonces vamos a escribir la definición de manera simbólica. Ok, acá lo tenemos entonces. Les decía que una función de A en A' va a ser un homomorfismo respecto de quién? Respecto de las leyes de composición interna asterisco y asterisco prima, tal como lo vemos acá. Un homomorfismo respecto a este par de leyes. Aquí nos faltó el asterisco, colocarle la prima, respecto de asterisco y asterisco prima. Si solo si, seguimos moviéndonos acá a la derecha, la imagen, ¿verdad? La imagen de la composición en A. ¿Por qué la composición en A? Recuerden que asterisco es una ley de composición interna establecida en el conjunto A. Va a ser igual a la composición de las imágenes en A'. Y A' está asociada a una ley de composición interna asterisco prima. Acá nos faltó el asterisco para esta composición. ¿Ok? Vamos a echar nuevamente hacia la izquierda y nos volvemos a venir a la derecha, pero para repasar esta definición que es bastante importante. F de A en A', es decir, la función de A en A', siendo que en A se establece una ley de composición interna asterisco y en A' se establece una ley de composición interna asterisco prima, va a ser un homomorfismo respecto de esas leyes asterisco y asterisco prima, tal como las vemos acá, si y solo si la imagen de la composición en A, ¿y por qué sabemos que en A? Porque estamos hablando de asterisco, es igual a la composición de las imágenes en A'. ¿Y por qué sabemos que en A'? Porque tenemos asterisco prima. Y esa igualdad o esa relación de igualdad debe ser cierta para todo A y B que estén en A.
Y esta sería la definición de un homomorfismo. Para hacerla más clara aún, más allá de la definición simbólica, vamos a apoyarnos en una ilustración, ¿verdad? En un diagrama sagital que nos va a permitir ver el conjunto A, el conjunto A', la función f, y hacer más clara esta relación de igualdad que tenemos establecidas entre la imagen de la composición en A con la composición de las imágenes en A'. Entonces acompáñenme en una nueva pizarra para ilustrar un poco más esta situación y así también verla más clara. Ok, entonces acá estamos en esta nueva pizarra, ¿verdad? Y decíamos que vamos a estudiar de una manera, si se quiere, más ilustrativa lo que es la función homomorfismo, ¿verdad? Que está establecida en un conjunto a un conjunto A', sabiendo que en A se establece previamente una ley de composición interna, ¿verdad? Llamada asterisco, y en A' una ley de composición interna llamada asterisco'. Decíamos que la función homomorfismo f, en este caso, nos establece la igualdad entre la imagen de la composición en A, es decir, a partir de asterisco, con la composición de las imágenes en A', es decir, con asterisco'. Y para ver esto un poco más claro, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco estudiando este diagrama que vemos acá. En A inicialmente tenemos los elementos A y B aislados, pero también tenemos el compuesto de esos elementos, ¿verdad? Puesto que A es el conjunto de llegada de la composición asterisco. Es decir, en A están no solamente los elementos aislados de dicho conjunto, sino también los compuestos de cada uno de los pares de elementos que estén en A. Esto, repito, gracias a la ley de composición interna asterisco que se define sobre A. Entonces tenemos cada uno de los elementos y sus respectivos compuestos. A través de la función f llamada homomorfismo, podemos obtener la imagen de A, que va a ser f de A, la imagen de B, que va a ser f de B, es decir, la imagen de cada uno de los elementos que estén en A. Y como en A' se establece también una ley de composición interna llamado asterisco', también los compuestos de cada una de estas imágenes van a estar en el conjunto A' a través de la composición con asterisco'. ¿Qué es lo que nos dice la función homomorfismo? Bueno, establece la igualdad entre la imagen de la composición en A, es decir, a partir de asterisco, con la composición de las imágenes en A', es decir, a partir de asterisco', a partir de la ley de composición interna, asterisco'. Entonces, cada vez que una función bajo estas condiciones nos establezca esta igualdad para todo par de elementos AB que estén en el conjunto A, entonces estaremos en presencia de un homomorfismo. ¿Ok? Acá tienen explícitamente detalladas cada una de estas posibilidades. Una de ellas sería simplemente tomar la composición en A y hallar su imagen. Y sabemos que esa imagen está, repito, en A' a partir de la función homomorfismo. Y una segunda opción sería hallar la imagen de cada uno de los elementos de A, es decir, f de A y f de B, que ya van a estar en A', y componerlos en A'. Entonces tengo dos formas de hallar esta imagen, o bien componiendo en A, o bien componiendo en A'. Con esta ilustración, ¿verdad? Y esto que hemos comentado sobre el particular, creo entonces que ya queda bien fundamentada lo que es la definición de un homomorfismo. Ahora pasemos a analizar el tipo de función, porque al ser el homomorfismo una función, bien pudiera ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y a partir del tipo de función que resulte f, en esa misma medida estaríamos en presencia de un tipo especial de homomorfismo, ¿verdad? Entonces, considerando el tipo de función que tengamos, que se nos presente en el caso del homomorfismo, y también considerando si los conjuntos son iguales, porque pudieran no necesariamente ser iguales, igual que las leyes de composición no necesariamente tienen por qué ser iguales, ¿verdad? En función de eso, vamos a hacer un estudio para ver el tipo de homomorfismo que se nos presenta, porque repito, puede haber de varios tipos especiales de homomorfismo. Vamos a pasar a una siguiente pizarra para que entonces, a partir del tipo de función, veamos en qué tipo de homomorfismo estamos
tomando también en consideración si los conjuntos son iguales o diferentes. Otra cosa que también deben tener pendiente es que los homomorfismos no trabajan simplemente con leyes de composición que solo involucren operaciones. También esas leyes de composición pudieran ser de orden. Pero bueno, entonces vamos a pasar a una siguiente pizarra para que veamos los distintos tipos de homomorfismos que se nos presentan a partir del tipo de función en el homomorfismo que estemos trabajando. Entonces pasemos a una nueva pizarra. Ok, ya estamos entonces en una nueva pizarra y como les decía, nos corresponde evaluar el tipo de homomorfismo dependiendo del tipo de función que resulte f. Entonces en este caso vamos a decir que si f de a en a' es un homomorfismo respecto de las leyes asterisco y asterisco prima, entonces f va a ser un homomorfismo cuando, si y solo si, f es inyectiva. Es decir, si f es inyectiva, entonces ese homomorfismo recibe un nombre particular llamado monomorfismo. En el caso de que f sea sobreyectiva, entonces estaremos en presencia de un epimorfismo. Es decir, el homomorfismo se va a llamar epimorfismo si la función f es sobreyectiva. Si la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, biyectiva, entonces el homomorfismo va a ser un isomorfismo. Es decir, f es un isomorfismo si solo si f es biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva a la vez. F va a ser un endomorfismo si A es igual a A'. Les decía que los homomorfismos no necesariamente involucran conjuntos diferentes, pueden ser conjuntos iguales. Y cuando esto suceda, es decir, cuando A sea igual a A', entonces el homomorfismo va a llamarse endomorfismo. Y finalmente vamos a hablar de un automorfismo cuando estemos en presencia de un endomorfismo, es decir, un homomorfismo definido sobre conjuntos iguales, tal que ese endomorfismo sea biyectivo. Entonces repito, automorfismo si el endomorfismo es biyectivo, es decir, un homomorfismo definido sobre un mismo conjunto. Si eso resulta y la función es biyectiva, entonces hablamos de un automorfismo. Ok, entonces con esto terminamos con los tipos especiales de homomorfismo. Ya tenemos entonces, considero, suficientes aspectos teóricos que tienen que ver con la definición y los tipos de homomorfismo. Con esto vamos a pasar a una nueva pizarra para entonces abordar un ejercicio y fundamentar más los aspectos teóricos que hemos trabajado hasta el momento. Entonces acompáñenme a una nueva pizarra para que hagamos un ejercicio y todo lo que hemos tratado desde el punto de vista teórico les quede ahora mucho más claro. Pasemos entonces a una nueva pizarra. Ok, entonces aquí estamos en el ejercicio, tenemos el siguiente planteamiento. Aquí tenemos los objetos matemáticos R3 con la suma y R2 por 2 con la suma. Nos estamos refiriendo simplemente a la terna de números reales con la suma y al conjunto formado por las matrices de orden 2, es decir, de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, también con la suma. Y nos dicen que la función f está definida desde R3 a R2 por 2, donde la imagen de cada terna de números reales a partir de la función f es una matriz de orden 2, es decir, 2 por 2. La terna de números reales se reparte según como vemos acá, ¿verdad? X1, X2, X3, y acá en la ubicación de la fila 1 y la columna 2 siempre estará el 0. Esa es la definición de la función f. Las operaciones de suma en R3 y R2 por 2 van a ser la suma ordinaria de ternas de números reales y la suma de matrices. Vamos a bajar un poquito para que lo detallen más claramente. Acá lo podemos ver. La suma de ternas, ¿verdad?, de números reales simplemente se obtiene sumando los elementos correspondientes de cada una de las ternas sumandos. Es decir, para obtener el primer elemento de la terna suma, simplemente sumamos el primero de la primera terna con el primero de la segunda terna. Igualmente el segundo de la primera terna con el segundo de la segunda terna para obtener el segundo elemento de la terna suma. Y lo propio hacemos con el tercer elemento de la terna suma, el tercero de la primera terna con el tercero de la segunda terna. ¿Ok? Esta es la suma ordinaria de ternas reales, ¿verdad? Repito, simplemente sumamos los elementos correspondientes de cada una de las ternas sumando para obtener el resultado en la terna suma. ¿Ok? Y en cuanto a la suma en R2 por 2, simplemente también es la suma ordinaria de matrices, ¿verdad? Simplemente vamos a sumar los elementos correspondientes de cada una de las matrices sumando.
Supóngase que tenemos una matriz A y una matriz B. La suma de ellas, bueno, acá tenemos la forma genérica de los elementos de la matriz A, van a ser elementos A sub i j, y los elementos genéricos de la matriz B serían B sub i j, para obtener así la matriz C, cuyos elementos genéricos van a ser C sub i j. ¿Cómo vamos a obtener esos C sub i j de la matriz suma? Decía simplemente sumando los elementos correspondientes, es decir, los elementos que ocupan la misma posición en las matrices A y B. Vean que acá tenemos A sub i j más B sub i j. Supónganse por un instante que esto es un 1 y esto es un 1. Entonces sumamos el elemento que está en la fila 1 y la columna 1 de A con el elemento que está en la fila 1 y la columna 1 de B para obtener el elemento que va a estar en la fila 1, columna 1 de C. Y así vamos a hacer con cada uno de los elementos de la matriz de orden 2, que va a dar como resultado de sumar las matrices A y B para obtener C. Entonces, esta suma definida en R2 por 2 no es más que la suma ordinaria de matrices, que acá la hemos detallado, ¿verdad?, de modo genérico. ¿Qué nos piden? Probar que F de R3 a R2 por 2 es un morfismo, o lo que es lo mismo, un homomorfismo. De manera indiferente podemos hablar de morfismo u homomorfismo. ¿Ok? Una vez que determinemos que F es un morfismo, entonces vamos a indicar su tipo. Es decir, si es un monomorfismo, si es un isomorfismo, si es un endomorfismo, etcétera, etcétera. Pero para ello primero tenemos que probar que es un morfismo. Entonces recuerden, R de 3 sería lo que en la definición que damos de morfismo sería A, y R de 2 por 2 sería A'. Entonces acá se define la ley de composición interna suma de ternas, y acá se define la ley de composición interna suma de matrices. ¿Ok? Entonces vamos a pasar ahora a una siguiente pizarra para entonces sí hacer la demostración respectiva y probar que estamos en presencia de un morfismo, y luego indicar qué tipo de morfismo resulta F. Entonces pasemos a una siguiente pizarra. Ok, acá vemos nuevamente el planteamiento algo resumido de nuestro ejercicio. Por una parte, notamos el objeto R3 más este objeto que vemos acá, ¿verdad? Es decir, es el conjunto formado por todas las ternas de números reales, y sobre dicho conjunto se define la suma ordinaria de dichas ternas como ley de composición interna. Por otro lado, tenemos el conjunto R de 2 por 2 más, que es este conjunto que tenemos acá, que ya hemos dicho que se trata del conjunto formado por todas las matrices de orden 2, es decir, 2 filas y 2 columnas. Sobre este par de objetos se define la función de R3 a R de 2 por 2, siendo que F se define de la manera siguiente. Acá vemos, ¿verdad? Sobre este conjunto R3 y R de 2 por 2 se define la función F tal que la imagen de cada terna de números reales, es decir, la imagen de cada uno de los elementos de este conjunto, tiene como resultado una matriz de estas características, una matriz de orden 2, 2 filas y 2 columnas, con las siguientes características. La más importante es que el elemento que está ubicado acá, no digamos la más importante, la que más resalta, es que este elemento que está acá, el que ocupa la fila 1 y la columna 2, debe ser un 0. Acá sería el primer elemento de la terna de números reales. Acá el que está ubicado en la fila 2, columna 1, será el segundo elemento de la terna, y x sub 3, es decir, el último elemento de la terna de números reales, está ubicado acá en la fila 2, columna 2. Así está definida mi función f, la cual queremos demostrar que es un morfismo o un homomorfismo, lo podemos llamar de cualquiera de las dos maneras, de manera indistinta, ¿verdad? Entonces, para que esta función f sea un morfismo, debemos comprobar que la imagen de la composición en R3 debe ser igual a la composición de las imágenes en R2 por 2. Vean que acá tenemos la imagen de esta suma, una suma de ternas de números reales. Y es precisamente la suma de ternas de números reales la ley de composición interna definida sobre este conjunto R3. Por eso decimos que es la imagen de la composición en R3, es decir, en nuestro conjunto de partidas. Y ella, repito, debe ser igual a la composición de las imágenes. Vean que aquí estamos sumando imágenes. ¿Imágenes de quién? De ternas de números reales, que tienen como resultado una matriz de orden 2, que es precisamente la suma de dichas matrices
la ley de composición interna definida en nuestro conjunto de llegada, es decir, en R de 2 por 2. Por lo tanto, es por ello que expresamos que para que esta función f sea un morfismo, debemos obtener la igualdad de la imagen de la composición en R3 debe ser igual a la composición de las imágenes en R de 2 por 2, es decir, a la composición en nuestro conjunto de llegada, que ya hemos dicho que no es otra cosa que la suma de las imágenes de estas ternas que vemos acá, que sabemos que tienen como resultado o imagen una matriz de orden 2. Entonces vamos a pasar a probar esta igualdad trabajando con el miembro izquierdo. Vamos a ver qué podemos hacer acá de manera tal que obtengamos al final la igualdad o equivalencia entre estas dos expresiones. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro miembro izquierdo. Ok, entonces acá tenemos el resultado de nuestro primer paso. Simplemente hemos aplicado la ley de composición interna que está definida en R3, es decir, una suma de ternas de números reales, cuyo resultado no es otra cosa que sumar respectivamente los elementos correspondientes de cada terna, x1 con y1, para obtener el primer elemento de esta terna resultado, ¿verdad? X2 más Y2, acá lo tenemos como segundo elemento de esta terna resultado, y X3 más Y3. Ahora, a esta terna que tenemos acá de números reales, le vamos a aplicar la función f, y a cada terna de números reales, la función f la envía a una matriz de orden 2, como la que vemos acá. Entonces vamos a aplicar como segundo paso la definición de f a esta terna de números reales. Vamos entonces a bajar un poco para aplicar entonces nuestro segundo paso. Acá pueden notar entonces que hemos colocado la imagen de esta terna de números reales. La función f a cada terna de números reales la envía a una matriz de orden 2 que tiene estas características. Lo que es el primer elemento de la terna va a pasar a ubicar la posición 1, 1, es decir, fila 1, columna 1 en la matriz imagen, ¿verdad? Acá sabemos que va a ir un 0 en el lugar correspondiente de la fila 1, columna 2. Acá y al segundo elemento de la terna, y acá en la posición de fila 2, columna 2, el tercer elemento de la terna. Ese ha sido nuestro paso número 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos descomponer esta matriz en la suma de dos matrices, ¿ok? Aplicando la definición de suma ordinaria de matriz, que es lo que vamos a hacer seguidamente. Ok, entonces pueden notar que esta matriz que está acá la hemos descompuesto en una suma de matrices, aplicando la definición ordinaria de suma de matrices. Simplemente, si sumamos los elementos correspondientes de este par de matrices, vean x1 con y1, obtendríamos en esta posición precisamente la suma de x1 más y1. 0 más 0 es 0, que sería el que va en esta posición, ¿verdad? Si sumamos estos dos elementos, obtenemos este elemento. Si sumamos este par de elementos, obtenemos x3 más y3. ¿Qué hemos aplicado? Simplemente la definición ordinaria de suma de matrices, donde lo que debemos realizar es la suma algebraica de los elementos que ocupan exactamente las mismas posiciones, que es lo que hemos hecho para descomponer esta matriz en un par de matrices sumando. ¿Ok? Vamos a bajar para hacer nuestro siguiente paso. Esto que está acá podemos escribirlo como la imagen de la terna x1, x2, x3 mediante la función f. Y lo propio podemos hacer acá con la terna y1, y2, y3, que es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Ok, acá lo pueden notar, ¿verdad? Simplemente escribimos esta matriz como la imagen de la terna x1, x2, x3, porque si ustedes aplican la función f a esta terna, obtienen esta matriz. Este más es este más,
Y si ustedes le aplican la definición F a esta terna, simplemente obtienen esta matriz que vemos acá. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes y estas dos expresiones son equivalentes. Pero escrita de esta forma, este par de matrices, ¿verdad? Podemos obtener lo que estamos buscando. Esta expresión no es más que la composición de las imágenes en el conjunto R de 2 por 2, que es precisamente lo que estamos buscando. La equivalencia entre la primera expresión de la cual partimos, que era la imagen de la composición en R3, está resultando igual a la composición de las imágenes en R de 2 por 2, porque aquí simplemente estamos sumando matrices de orden 2, que es precisamente la ley de composición interna que se define sobre el conjunto de llegadas, es decir, sobre el conjunto de las matrices de orden 2. Vamos a escribir explícitamente la igualdad a la cual hemos llegado, que es la que nos interesa, para dar nuestra conclusión final de que F efectivamente es un morfismo. Ok, entonces acá pueden notar, ¿verdad? Entonces, apoyado en la transitividad de la igualdad, porque partimos de esta expresión, dimos una serie de pasos y llegamos a esta expresión. Entonces la expresión original es igual a esta expresión final, apoyados en la transitividad de la igualdad, y hemos logrado lo que queríamos. Hemos demostrado que la imagen de la composición en R3 es igual a la suma o la composición de las imágenes en R de 2 por 2. Entonces hemos demostrado que F es un morfismo. Seguidamente, ahora vamos a pasar a una siguiente pizarra para ver qué tipo de función es F, ¿verdad? Y según eso, entonces clasificar nuestro morfismo, bien sea porque resulte un monomorfismo, un epimorfismo, un isomorfismo, un endomorfismo o un automorfismo, según sea el caso, a partir del estudio que ahora le vamos a hacer a F. Pero eso lo vamos a hacer en una siguiente pizarra. Entonces acompáñenme a una siguiente pizarra para clasificar nuestro morfismo. Ok, entonces vamos ahora con la segunda parte de nuestro ejercicio. Ya la primera parte fue realizada, que consistía, ¿verdad?, en probar que f, la función, era un morfismo. Ya ese trabajo lo hicimos, pues probamos que la imagen de la composición en R3 era igual a la composición de las imágenes en R2 por 2. Entonces ya ese trabajo fue verificado. Ahora corresponde determinar qué tipo de función es f. Y lo primero que vamos a determinar es si f es un morfismo. Y para f ser un morfismo, la función debe ser inyectiva. Entonces, en primer lugar, vamos a recordar en términos generales cuándo una función es inyectiva, para a partir de esa definición aplicarla como caso particular a este ejercicio que estamos realizando. Entonces, recordemos cuándo una función es inyectiva. Vamos a escribir simbólicamente la definición de una función inyectiva. Ok, entonces acá tenemos la definición simbólica de lo que es una función inyectiva, ¿verdad? Para una función cualquiera de un conjunto A en un conjunto B, dicha función va a ser inyectiva si solo si para todo x1 x2 que pertenecen a A, es decir, al conjunto de partida, tal que ese par de elementos sean distintos, entonces las imágenes deben ser distintas. O bien, f de A en B es inyectiva si solo si para todo x1 x2 que estén en el conjunto de partida, que estén en A, siendo que las imágenes sean iguales, entonces las preimágenes también deben ser iguales. ¿Por qué tenemos dos definiciones de inyectividad? Porque esa definición viene dada a partir de un condicional. Y por lógica sabemos que un condicional tiene equivalente a un contrarrecíproco, es decir, otro condicional donde negamos lo que en el primer condicional era la conclusión, vamos a negar esa conclusión o tesis, entonces negamos la hipótesis, es decir, hipótesis, entonces tesis, o antecedentes, entonces consecuente, es equivalente
a la negación del consecuente, entonces la negación del antecedente. Es lo que hemos aplicado acá. Acá tenemos la primera parte de la definición de inyectividad que viene dada por este condicional que nos dice que para elementos distintos, entonces imágenes distintas. Entonces, una forma sería para elementos distintos, imágenes distintas, y a través del contrarrecíproco, para imágenes iguales, entonces preimágenes iguales. Y es precisamente esta segunda forma, el contrarrecíproco, la que vamos a emplear en nuestra demostración para intentar hacer ver que F es un monomorfismo. Entonces, vamos a partir de esta definición de inyectividad aplicada a mi función particular que acá vemos, ¿verdad? Para intentar ver que F es un monomorfismo. Vamos a bajar un poco para intentar entonces demostrar que F es una función inyectiva. Ok, entonces decíamos que íbamos a trabajar con esta forma de demostrar la inyectividad. Vamos a partir de una igualdad de imágenes para llegar a una igualdad de preimágenes. Entonces, ¿quiénes son mis elementos del conjunto de partida? Ternas que están en R3. Entonces, para todo X1, X2, X3, Y1, Y2 y Y3 que pertenecen a R3, es decir, para este par de elementos que están en este conjunto, tal que las imágenes respectivas de esos elementos sean iguales, como nos dice la definición de inyectividad en esta forma de trabajar su demostración, partimos de esa igualdad de imágenes y si la imagen de esta terna es igual a la imagen de esta terna, entonces lo primero que podemos asegurar es que esta matriz, que es la imagen de esta terna a partir de F, es igual entonces a esta otra matriz que es la imagen de esta terna a partir de la función f. Simplemente hemos aplicado definición de la función f según nos las dieron al principio del ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos esta igualdad de matrices y para que dos matrices sean iguales necesariamente los elementos correspondientes deben ser iguales, es decir, x1 debe ser igual a y1, x2 debe ser igual a y2 y x3 igual a y3 porque son los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. Entonces pudiéramos asegurar nosotros lo siguiente. Acá lo tenemos. Hemos asegurado que x1 es igual a y1, x2 igual a y2 y x3 igual a y3 amparado en la definición de igualdad de matrices. Entonces, con esta igualdad que acabamos de obtener, definitivamente las ternas respectivas van a ser iguales. Podemos formar una terna con x1, x2 y x3 e igualarla con y1, y2 y y3 porque dos ternas son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Y como acá estamos viendo establecidas la igualdad entre estos tres pares de elementos, podemos entonces hacer la respectiva igualdad de ternas que estamos buscando para asegurar que de imágenes iguales vamos a obtener entonces preimágenes iguales, que es lo que vamos a hacer seguidamente. Pero para eso vamos a bajar un poco más. Ok, acá lo vemos, ¿verdad? Si teníamos esta igualdad de estos tres pares de elementos, podríamos establecer entonces la igualdad de ternas correspondiente. La terna x1, x2, x3 es exactamente igual a la terna y1, y2 y y3, porque para que dos ternas sean iguales, los elementos correspondientes, es decir, x1 con y1 deben ser iguales, x2 con y2 deben ser iguales, y x3 con y3 deben ser iguales, y eso lo sabemos del paso anterior. Por lo tanto, amparado en la igualdad de ternas, podemos establecer esta igualdad que hemos escrito acá. Y luego de haber partido entonces de imágenes iguales y llegar a la igualdad de preimágenes, podemos asegurar que F es inyectiva. Por lo tanto, F es un monomorfismo. Nos corresponde ahora determinar si F es sobreyectiva para ver si estamos en presencia de un epimorfismo. Vamos a colocar un ejemplo, ¿verdad?, que nos va a servir para asegurar que la función f no es sobreyectiva. Vamos a bajar un poco para dejar eso bien asentado.
Ok, entonces acá tenemos la segunda parte donde aseguramos que F no es sobreyectiva, ya que, por ejemplo, entre otras muchas matrices, esta que tenemos acá, al tener un 5 ubicado en esta posición, es decir, en la fila 1, columna 2, donde debe existir un 0 como imagen, según la definición de F, no se cumple en esta matriz y en ninguna otra donde acá no esté ubicado un 0. Por lo tanto, esta matriz y ninguna otra que no tenga un 0 ubicado acá no va a tener preimagen según la función f. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Por lo tanto, f no es un epimorfismo. Y al no ser epimorfismo, solamente ser inyectiva, es decir, solamente ser monomorfismo, no podrá ser tampoco isomorfismo, mucho menos será endomorfismo porque los conjuntos no son iguales y de igual modo tampoco podrá ser automorfismo. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que nuestro homomorfismo o morfismo solamente lo podemos calificar como un monomorfismo porque la función es inyectiva. Bueno amigos, con esta última explicación llegamos al final del video, ¿verdad? Espero que haya sido comprensible todo lo que hemos trabajado hasta este punto. De no ser así, no dudes en dejarme tus dudas e inquietudes en la caja de comentarios y yo trataré en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible tratar de dar respuestas a esas inquietudes. Si te ha gustado el video, espero que me regales un like, ¿verdad? Y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que así estés al tanto de todo lo que estemos llevando permanentemente al canal. Y para finalizar, te reitero mi agradecimiento por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.